Bienvenidos a Neuralizados. Si creías que otros podcasts de cine eran buenos, con nosotros se les va a acabar la bicoca. Desde la época del podcast digital, te traemos Celuloide a capazos. Os traemos el mejor análisis desde que analizaron la orina de tu abuelo. A donde vamos no necesitamos carreteras. Ven y prepárate para ser neuralizado. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Neuralizados. En este programa vamos a hablar por primera vez de un anime, pero todavía no voy a decir de qué anime se trata. Todos estaréis pensando en los más míticos, y sí es muy mítico, pero es una obra de culto que muchas personas seguramente conozcan, otras no habéis visto. A diferencia de los dos últimos que hemos hablado, no es una película que recomiende dejar para después del podcast, porque va a haber spoiler. Es una película llena de giros, muy muy retorcida, y nada, para... De todas maneras, los oyentes sabrán por el título del podcast de qué película nos referimos, ¿no? Sí. Yo quería darle misterio, pero no, está bien. No quería yo hundir tus sueños, perdona, continúa. Bueno, cuidado, ¿eh? Hay gente que leerá el título y no sabrá qué película es, ¿eh? Porque no la haya visto. O sea, una vez veas Perfect Blue sabrás que es una película de anime, pero puede que no sepa qué peli es. Para este podcast hemos traído con nosotros a una persona que se dedica a la ilustración, al diseño gráfico. ¿Qué tal, Chelo? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Y como siempre, pues tengo a mi mano derecha. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes y buenas noches de nuevo. Encantado de estar una vez más. Y nada, yo no me suelo presentar, pero bueno, mi nombre es Hilario. Soy el que dirige el cotarro, sin ánimo de lucro. Bueno, primeramente me gustaría que empezáramos con la sección ¿Acaso todas son un western? En la cual decimos si la película anterior, la de hace 2 semanicas, que espero cada 2 semanas que vayáis opinando en comentarios de iVoox, Spotify o YouTube, si las películas que realmente merecen la pena, como Dagon, la secta del mar, o como la película que comentamos hoy, son o no un western. Empezamos. ¿Qué opinas, Fran? Para mí hay que decir que esta película es 100% western. 100%. Tiene ese elemento, sí, 100% además. Tiene ese elemento el elemento del spook country. Galicia calidad. Claro, Galicia, que además es un trasunto del territorio Lovecraft. Es verdad que el territorio Lovecraft está en la costa este de Estados Unidos, pero ¿dónde está Galicia? En el oeste. Está en el oeste peninsular, está en el oeste de España. Pensaba que ibas a decir en el oeste, en Filadelfia. Digo, joder. Crecía y vivía. Y claro, en ese territorio que está además literalmente en el oeste, se crea un espacio liminal, como puede ser el espacio liminal que se da entre la civilización y otras culturas y el desierto, solo que aquí son monstruos que vienen del mar. Pero ya está, es por eso, porque son monstruos que vienen del mar, pero podrían ser indios que vuelven a la tribu para reencontrarse con sus raíces a través de un viaje chamánico. Podría ser lo mismo, pero son pescados. Pero con pulpos. Sí. ¿Es un bar de moscas o es un bar de pulpos el que hay en ese pueblo del oeste? Pues sí, tengo que darte la razón, me has convencido. Es un western. En este caso, además, yo añadiría que tenemos personajes típicos de los westerns. Por ejemplo, Paco Raval, el borracho del pueblo. Tenemos un personaje que vuelve efectivamente, y es también un viaje iniciático, no solo que vuelve a recuperar sus raíces. Es un pistolero que va acompañado en este caso, pero al poco pierde a su compañera, con lo cual todo el tiempo se desenvuelve como en una peli también de serie B, tipo Evil Dead, pero al mismo tiempo es un pistolero contra todos los enemigos que se va a encontrar. Además hay confrontaciones, como pasa en los spaghetti western, entre bandos, y parece que hay 2 o 3 vestigios de gente que todavía cree que ese pueblo tiene salvación, y todos los demás que han toda la corruptela que ha sectarizado
con Barro, que es el pueblo donde se rueda, Dagon, que es el pueblo donde se imagina ese maravilloso sitio. Y esos monstruos de Lovecraft podrían ser los caballos, sobre los que cabalgan también. Y hay momentos en los que tienen piernas de pulpo, pero nos podemos imaginar que son caballeros subiendo a su caballo. Así que sí, muy cogido ahí un poquito, pero sí, es un western. Y bien, Chelo, ¿nos podrías decir, de dónde vienes, por qué estás aquí, a qué te dedicas? Aparte de que eres ilustrador, una gran dibujante, podéis seguirla en Chelibras, o no sé si todavía lo tienes activo, me dijiste que te metías poquito. Y también tienes un podcast, ¿no? Sí, soy una de las 3 participantes de Filosofadas, un podcast de filosofía de alcantarilla, donde, reflexionamos sobre diferentes cosas. Está bastante bien. Es un podcast en el que hablan de lo vil y lo sublime, de un tono distendido, de todos los temas que acontecen en sus cabecitas pensantes y con opiniones muy controvertidas, diversas, pero siempre transmitiendo muy personales. Rollo. Sí, muy personales, pero a mí me gusta. ¿Dónde estabas? ¿Cómo fue la primera vez que viste Perfect Blue, que es la película que vamos a comentar? Y ¿cómo ha sido este segundo visionado, ¿no? ¿Cómo como espectadora has, digamos, traspasado esa línea de un color a otro? Sí, además se podría hacer un análisis, ¿no? De que la vi en azul y ahora la he podido ver más en rojo. La vi hace muchos años, no sé, 15 quizá, más. Sí, si te descuidas 20 y eso ya da miedito. Por aquel entonces me la puso el que era mi novio y nada, la vi y sí que tenía un recuerdo de ella, pero creo que no llegué a profundizar demasiado. No tenía el bagaje que puedo tener ahora, ¿no? Y la perspectiva. Por eso ahora creo que la he disfrutado más. Yo no suelo intervenir en esta sección, pero sí me gustaría decir que, aunque en el primer programa sí lo hice, por una cosa personal un poquito más profunda, hay una anécdota que lancé ahí, que Perfect Blue yo la vi en un canal que desde aquí quiero homenajear, y de hecho el motivo por el que estemos grabando esta película es por ese canal, básicamente, porque si no yo no me hubiera fascinado con el anime de finales de los 90, principios de los 2000, como me fasciné. El canal se llamaba Bash, es un canal que tenía en Ono, y era un canal donde solo daba anime, tanto series como pelis, y alguna peli así de los 90 de culto y tal, a veces cine de terror. Es un canal cojonudo, que había también videoclips de música a veces, y por desgracia pues ese tipo de canales pues ya no están en ni siquiera en pay-per-view, y ahí es donde vi yo por primera vez Perfect Blue, me enamoré. Vamos a seguir con la obra que nos acontece, que aparece en el título del podcast, con lo cual muchos ya sabréis cuál es. La película se llama Perfect Blue.
Perfect Blue es la primera obra de Satoshi Kon, el finado director que junto a Katsuhiro Otomo aparece como mecenas, como supervisor de la película. Kazuhiro Otomo es el creador de Akira. Y el estudio Madhouse, pues en un principio no rechazó la obra. Esta es una adaptación de una novela. Esta novela no es exactamente como se trata, de hecho cambia muchas cosas. Tenemos un personaje principal, Mima, y tenemos otro personaje que es Romy, que es un personaje adyacente al protagonista, es un coprotagonista que hace las funciones de manager. Mima es una cantante, una idol, que está en un grupo de música japonés, de cantantes que hacen coreografías, bailes y todo esto, que tan de moda se puso en los 90. Y a lo largo de la historia, y a partir de aquí tenemos que avisar. Atención, spoiler. La película se va convirtiendo en un psicothriller y también se va convirtiendo, ahora que estábamos hablando de los géneros, en un giallo. De hecho, hay muchos giallos que conforman estéticamente los parámetros que vemos en Perfect Blue. Tenemos un asesino o un presunto asesino, que los giallos además juegan con el misterio de quién es el asesino hasta el final. Tenemos un personaje inocente, femenino, como protagonista. Tenemos escenas de sexo, tenemos escenas de violación o intento de. Tenemos colores que ahora con Chelo comentaremos, como el rojo, el azul y el verde. Y también tenemos blancos y tenemos negros, ¿no? Son colores que se suelen utilizar también en el cine de terror italiano. Y bueno, esta película ha inspirado, pues como bien sabéis, películas como Requiem por un sueño o Cine Negro. De hecho, pues se dijo en su momento que Aronofsky iba a adaptar la obra original, pero lo que hizo simplemente fue, utilizando los derechos de autor que había adquirido, dejar pinceladas en Requiem por un sueño y luego directamente en Cine Negro, aunque luego no lo reconoció tras presentar la película. Directamente tiene escenas, no digamos plagiadas, pero que son calcos de la obra de Satoshi Kon. Voy a añadir que hay un punto en el que también se puede encontrar una conexión con el diálogo, y es en la creciente obsesión que hace como de conducción de los acontecimientos. Los personajes se ven sumidos por una obsesión que cada vez va en aumento. Eso es. Sí, de hecho esa obsesión se va materializando de algún modo, ¿no? Hay como personajes virtuales que luego aparecen como personajes sólidos y que más adelante pues iremos revelando. Satoshi Kon, además de Perfect Blue, es responsable de Millennium Actress, Tokyo Godfathers y de Paprika, y también de la serie de televisión Paranoia Agent. Sus trabajos, pues como director, fueron realizados por el estudio Madhouse, que decíamos antes. Hay trabajo junto a Rintaro, que es autor de la adaptación de la obra de Land Metropolis, también guionizada por Kazuhiro Otomo. De hecho, Kazuhiro Otomo utilizó en su inicio a Satoshi Kon como asistente, Dios los cría y ellos se juntan. Y bueno, sus películas se caracterizan por esa complejidad que decía Fran, psicológica, personajes realistas, los diseños de los escenarios que mezclan realidad y sueños, o sea, todo es muy onírico. Murió de un cáncer de páncreas bastante joven, en torno a los 40 y pico años, y por desgracia nos dejó con ganas de más, pero dejó detrás de sí un legado que bueno, todos los aficionados al anime y al cine en general podemos disfrutar, y recomiendo desde aquí que
que se lancen a por él. Aparte de eso, pues también colaboró con Yoshiaki Kawajiri, que es guionista y director de anime, creador de películas como Wicked City, Ninja Scroll, buenísima, que también dio lugar a una serie, y Vampire Hunter D Bloodlust. Y luego como director, pues bueno, debutó en una ova de JoJo's Bizarre Adventure. Empezó siendo un mangaka como todos estos y se dejó el tema de dibujar cómics y se pasó directamente a la dirección de las obras que hemos mencionado. Si nos adentramos directamente en la obra que nos ocupa, una de los grandes pilares de la animación japonesa contemporánea, bueno, estamos hablando del 97, pero a día de hoy todavía los psicothrillers, las pelis de terror, las pelis de terror psicológico pues se siguen reflejando en esta obra. Es una obra maestra también del cine policíaco. Provocó además una fuerte controversia, se censuró en su momento en varios países. Hay de hecho una versión censurada y otra explícita. Y bueno, sirve, como decíamos, de inspiración a Aronofsky o a Nolan incluso. Hablamos de escenas concretas. Chelo, fuera de micrófono lo hemos hablado, ¿no? En Requiem por un sueño, la famosa escena de la bañera. Sí, que es un calco total. Sí, de hecho esa escena que se ve de arriba, ¿no? Con la chica ahí en la bañera, boca abajo y como grita dentro del agua. Y luego en Cisne Negro, ¿no? No sé si os habéis fijado que el final de Cisne Negro es exactamente igual que el final de esta película. Hemos dado un salto un salto potente, ¿no? Pero cuando atropellan atención, spoiler. Cuando atropellan a la verdadera Mía, según ella, que es Romy, no es otra que Romy, se abre de brazos, como en posición Cristina, delante de un camión. Y la luz la invade y esa escena es exactamente igual. Además oye los aplausos que debería oír del grupo de música al que pertenece Mima. Y en Cisne Negro pasa lo mismo cuando ella se lanza y se oyen los aplausos del escenario y tal. Y muere en ese momento, ¿no? O muere o parece que va a morir. En este caso, Romy acaba en un centro psiquiátrico y acaba siendo visitada por Mima porque al final pues le tiene cariño y le da pena, ¿no? Le da penica. Y bueno, hay muchas curiosidades en la película. Hay muchísimos huevos de Pascua, hay un montón de detalles. No nos daría para una hora, que es lo que dura el podcast, pero me gustaría resumir muy rápido algunos de ellos. Está basada en un libro. El autor originalmente pues adaptó el libro para una película de bajo presupuesto y se iba a hacer en formato doméstico, pero Satoshi Kon decidió que iba a cambiar todo aquello y se lo presentó a Madhouse. Madhouse le puso varias condiciones y entre ellas pues tenía que ver todo con que hubiera asesinatos, que hubiera violencia, que hubiera suspense y terror psicológico, y él pues se entregó por completo a esos pilares. Entonces todo el tema del fanatismo, todo el tema del acoso, todo el tema también del psicothriller pues están vertebrando la obra todo el tiempo, y no solo la obra principal de la que hablamos, sino la obra de Satoshi Kon todo el tiempo. Contrario de lo que pudiera pensarse, la cinta tuvo éxito y sin embargo el autor del libro no estuvo de acuerdo con el resultado final, como suele pasar, y entonces encargó un rodaje a una película real en 2002 que sí que no tuvo éxito y más tarde se hizo otra adaptación en 2010, año en el que se retira Satoshi Kon por el mencionado cáncer y ya deja de trabajar. De esta ha dicho Roger Corman, por ejemplo, que es una reunión entre Hitchcock y Walt Disney, como si Walt Disney se hubiera aliado con Hitchcock y hubiera dirigido una película. Y si hablamos de las temáticas principales, pues el antagonismo aparece muy rápido y enseguida pues cuestiona la realidad y la identidad, ¿no? En una entrevista que está en la edición coleccionista del DVD o el Blu-ray, Satoshi Kon dijo que descartó escenas explícitas en la película. Cuando digo explícitas no me refiero a explícitas sexualmente, que esas sí están, sino explícitas en cuanto a explicar partes de la trama, y la hizo más críptica, más onírica, más simbólica, para que el espectador pues no se le diera más caos y que pudiera verla varias veces y sacarle más
más chicha. De hecho, es una película que no es discursiva, aunque vamos a analizar qué impacto puede tener en la sociedad o en la sociedad de aquella época japonesa. Y él, pues, simplemente como artista se dedicó a trabajar, tú bien sabes cómo trabajáis los artistas, Chelo, en una sala aislado, y le dejó mucho en ese sentido a los animadores para que, bueno, todo tuviera una coherencia. De hecho, es una película redonda a pesar de que es confusa. O sea, es una película muy coherente, pero que requiere de un par de visionados para entender todo. Él decía que él pensaba en los dibujos como pensaba en japonés, ¿no? Como si fuera un idioma, como si fuera parte de sí mismo. Eligió a las actrices que doblan a los personajes, sin conocerlas. Notó que una voz salía por encima de todas y eligió a esa actriz para interpretar a Mima. Cuando le preguntan sobre cuál es el tema principal de la obra, pues él dice que el tema que vertebra la obra es la pérdida del sentido de la realidad. ¿Qué podríais decir vosotros, Chelo, sobre la pérdida del sentido de la realidad, la obra en sí? A ver, con respecto a esta película, como decía, se puede ver de una forma más literal, o sea, para un público más sencillo, o sea, se puede entender la historia más o menos, pero tiene muchísimas capas, tantas que se pueden hacer muchos análisis de la misma. Desde mi condición, creo que es una película que es acertada tener una invitada femenina, porque creo que habla muchísimo de la psique femenina. No sé si en algún momento habéis planteado esta perspectiva dentro de la peli, pero desde los colores te están marcando como 3 dinámicas distintas, el rojo, el azul y el verde. Quería empezar por la pecera, porque me parece una metáfora muy bonita que utiliza la película para plasmar aquello que yo he visto. En la pecera tenemos el agua de la pecera, los peces, que son rojos y azules. Que son rojos y sí, azules, sí. Pero la pecera está decorada con plantitas verdes. Qué bueno. Yo voy a hacer una reflexión. Quiero que penséis cómo pueden morir unos peces de una pecera. Esto va para los espectadores también. Pensarlo, y no me importaría si respondéis, estaría bien. Tú continúa y déjanos a nosotros a ver qué cavilemos sobre eso. Vale. Vamos a dejar aparte la pecera y la película comienza donde empiezan la primera escena creo que se ve un espectáculo de los Power Rangers, donde volvemos a tener los 3 colores. Otra vez el rojo, el azul y el verde. Es curioso cómo la película se llama Perfect Blue, que el mismo libro ya tiene ese título, donde ya está remarcando el color como simbología. El color azul, la psicología del color, dice que el color azul se asocia a la pureza, a la tranquilidad, a la calma, y también históricamente se ha asociado a la virginidad. Perdona, sí. De hecho en Japón, y aquí me gustaría hacer un breve inciso, antiguamente el azul se utilizaba para referirse en sí a toda la gama de colores fríos, y el azul se relacionaba con lo nuevo, lo joven y lo inmaduro. Luego el concepto del color azul se trasladó actualmente al color verde. Ahora es el color verde el que cumple esas funciones en Japón. Fíjate, ese detalle a nivel japonés no lo conocía, pero también me parece interesante. Sí. El rojo siempre se ha asociado a la pasión, a lo visceral, pero también a la agresividad. La naturaleza, que es el color verde predominante, ¿cómo se le denomina? Exacto. La madre naturaleza, la que proviene el sustento, ¿no? Tenemos por un lado la pureza y la inocencia, tenemos por otro lado la violencia y la sexualidad, y por otro lado tenemos el concepto de madre, maternidad, sustento. Creo que aquí radica los 3 arquetipos psicológicos que, no sé si queriendo o sin querer, el autor plasma muy bien. Dentro son 3 arquetipos psicológicos femeninos que también estarán en la psique masculina, pero la cual no conozco tanto. Esto me estoy basando un poquito también en el trabajo de Clarissa Pinkola Estés, autora de Mujeres que corren con los lobos, una psicoanalista que, bueno, siguió el trabajo de Jung, y habla mucho de los arquetipos de la doncella o la virgen, la madre y la puta. Interesante. Y aquí, si os dais cuenta, presentan primero al personaje como la virgen, la doncella, la inocencia.
De hecho, hay un momento en el que ella se mira en un espejo, ella se ve como idol rosa, y luego a partir de ahí toda la película va de rojo. Como si se rompiera Sí, esa versión naif de sí misma. Cuando se rompe el espejo se mira y ya, hasta luego, que ya no voy a volver a ser así. Como que el paso a la madurez agresiva que rompe con toda su inocencia y además a partir de ahí hay momentos en los que no es ella y es directamente el otro personaje que hasta el final que aparece en la habitación de la otra chica, ¿no? sí, lo que pasa es que es lo que decía inicialmente. Tiene Sí, tantas capas que nos podríamos sí, sí. perder en los patrones psicológicos de cada uno de los personajes. Yo, por ejemplo, una de las cosas que noté también como muy llamativa y creo que por eso también la perspectiva de la psique femenina tiene algo que ver, queriendo o sin querer, dentro de la Ujú, obra, es que cuando ellas están actuando, todo el público es ujú. masculino. Que además eso es súper común y hay casi más público femenino en salones del manga. Pero sí, Hay las mismas chicas que chicos, o a veces hasta hay más chicas que chicos. claro, y son Ujú, idol. eso es. Entonces, es curioso cómo todo el público es masculino. Además, hay un uso del dibujo, por ejemplo, no sé si os habéis fijado que casi todos los personajes tienen los ojos Ujú. pequeños, a pesar de ser Sí, manga, sí, o de sea, hecho anime. hay una escena cuando en la violación ficticia ella se levanta y mira hacia arriba, que empieza a distorsionarse todo. Hay un momento en el que mira alrededor y ve a los personajes que haya mirándola y tienen los ojos como con una forma extraña y la boca también, como si fueran monstruos de máscaras venecianas. Y eso creo que Sí. es intencionado y eso que estás diciendo ahí es posible también que lo sea. Yo creo, vamos, y además he leído por algún sitio, no sé si estaría documentado o Ujú, no, pero tiene que ser totalmente intencionado, que los únicos personajes que tienen los ojos grandes son las ujú, idols. Son Mima y sus compañeras del ujú, grupo Cham, representando la ujú, inocencia. El público del concierto es todo masculino y también desprenden cierto tufillo a, como diríamos, ujú. babosillo. Y las caras que ponen, como reflejan que el tono que tienen cuando deciden introducir la escena de la violación en la serie, pues es evidente que a Claro, qué público va dirigido, ¿no? exacto. Entonces, cuando la visten de rosa como idol, rosa clarito, creo que es también una connotación dentro de una sexualidad apagada, Ujú, porque al final no deja de ser rojo, pero más flojito, ¿no? Es como hacer de la inocencia algo sexualizado, pero no del ujú, todo. Porque al final el público sí que las mira con cierta perversidad, ¿no? A algo que es ujú, inocente. Para mí, la obra también refleja lo que es la madurez psicológica dentro de la psique femenina, porque en la escena que se ve el reflejo de los dos representantes, es un hombre y una mujer. Para mí son una metáfora de figuras paternales. Se ve la escena de Mima donde ella está cabizbaja y pasiva totalmente cuando están los representantes, Rumi y el otro, decidiendo si es lo mejor para ella, que se convierta en actriz o no. Y se ve en el reflejo, ¿no? Es como ellos están activamente tomando decisiones sobre su vida y ella está un poco pasiva ante el asunto, aunque luego lo decide. Es curioso cómo la figura masculina es el que toma la decisión de llevarla a esa ujú, serie. Rumi, como la figura maternal, tiene sus dudas, no lo tiene muy ujú. claro, pero finalmente prevalece la opinión masculina. Y Mima, como buena hija, entre comillas, dice que lo hará y tan encantada, ¿no? Curiosamente también es la figura paternal la que acuerda que en la serie se dé esa escena de violación. Y aquí esta escena a mí me parece crucial, que es cuando Rumi se enfrenta y no quiere que lo haga. Que Mima pase por eso, por una situación tan dura y tan violenta, aunque sea ficticia. Creo que aquí también hay una metáfora de la iniciación en el sexo. La mujer sexual dentro de la sociedad en la que vivimos ha estado muy condenada. Bueno, ahora ya hemos andado mucho en ese camino, pero venimos de una historia donde no estaba bien visto la sexualidad libre en la mujer, ¿no? Y creo que por eso es
dentro de la trama de la película, el hecho de que ha manchado su inocencia, estás manchada, hay ahí la propia Mima empieza a tener dudas sobre si ha estado bien o no lo que ha hecho, la decisión que ha tomado, que sería más fácil volver a ser la inocente, pero ya no puede, porque ya ha tenido una iniciación en el sexo, digamos. Y aquí entonces empieza la distorsión psicológica de la propia Mima en cuanto a la pureza y a la puta, que se le llama, que es la mujer sexual. Sí que he visto en la figura de Rumi, o Romy, la figura maternal que anhela volver a ser la doncella, ¿no? Rechaza a la mujer sexual y anhela ser la doncella. Ahí también se genera un roto psicológico y empieza a desvirtuarse su propia realidad. Para resumir y acabar, me parece muy simbólico y muy interesante que al final de la película, cuando Rumi intenta matar a Mima, precisamente Mima la salva. Cuando la va a atropellar el camión, Mima se adelanta, se lanza y salva a Rumi. Y la última escena de la película es Mima, pasado un tiempo, yendo a visitar a Rumi al hospital como un acto de cuidado y de cariño, a pesar de todo. Ahí se ve cómo ha integrado el arquetipo de la madre. La madre es la que cuida. Y curiosamente, cuando sale del hospital, que ya los colores han cambiado mucho en la película, son colores muy saturados. Hay rojo, el coche es rojo, está el fondo verde de árboles y tal. El azul seguro que aparece, pero ahora mismo no lo recuerdo. Es como una forma de representar gráficamente que se han integrado los tres arquetipos dentro de la psique. Y curiosamente ella se mira al espejo y dice, yo soy la verdadera Mima. A mí me parece eso una metáfora perfecta de cómo hay que integrar los diferentes arquetipos. Y es que curiosamente en esta peli habla muy explícitamente de tres arquetipos psicológicos muy marcados. Y cómo solo así se puede ser verdaderamente la persona completa. Y luego el tema ese del color rojo, ¿no? Que es predominante, además de que indica peligrosidad, el director de la película lo emplea para indicar el desarrollo de la locura de Mima. Si os fijáis, se va haciendo cada vez más patente el rojo cuanto más se le va la pinza a ella. Y bueno, el contraste de colores cálidos que compone la escena en las actuaciones musicales de la protagonista en Cham y los colores fríos en la escena en que muestra la vida cotidiana de Mima. Los colores fríos en las escenas que muestran la vida cotidiana de Mima cuando esta decide quitar el póster de Cham de la pared. ¿No os acordáis cuando enrolla el póster y dice algo así como que muchas gracias por haberme dado empleo durante todos estos años, ahora comienza mi nueva vida? Pues ahí se produce un choque entre la nostalgia y la tristeza y ella va vestida de azul en ese momento. Pero en el póster, que está muy sonriente, está de color rosa. Es lo que hemos hablado antes. El rosa sería lo que tú decías, Chelo. Ese rojo light, pasado por blanco, digamos, que insinúa pero todavía no muestra. Luego tenemos los tonos rojizos cuando Mima descubre que este bloque está orquestado por Rumi y también participa Mimanía, ese personaje que es súper sombrío, que compra todas las revistas y compra todo lo que tiene que ver con ella para que la gente no pueda. O sea, él también la protege, es un personaje machista, pero es un personaje que podría haber sido una mujer, igual que Rumi, porque de ese modo lo que te está mostrando es que el fanatismo transgrede más allá de la sexualidad, y más allá de todo el tema del fanatismo por el mero hecho de que sea violada, aunque luego lo intenta. Pero si tú quitas esa escena en la cual intenta violarla y la cambias por la escena del final en la que Rumi intenta matar al personaje, es la misma escena. O sea, la diferencia es que una intenta matarla para suplantarla y el otro la odia porque la ha traicionado y él sí que, de una manera totalmente enfermiza, defiende esa pureza que tenía antes y lo que le molesta es precisamente lo que el resto de hombres y personajes masculinos de la obra quieren ensalzar de ella, que es la sexualidad. Para él, ella es todavía un idol y es un personaje naif y idílico, puro, y lo que le molesta es eso, y de hecho se ampara en la cobertura de la que dice ser la auténtica Mima y actúa pues según sus directrices.
A partir de entonces, pues la misma actriz vestirá esos colores, ¿no? Fríos. Y entonces el yo que aparece en las alucinaciones empezará a vestir esos colores cálidos. De cuando era pues estrella del pop japonés. Decían las capas, Chelo. Más que capas, es como una muñeca rusa. El estilo de la película responde a un género, una expresión francesa, que se llama algo así como mise en abîme, que se traduce como puesta en abismo. ¿Vale? Esto se refiere al procedimiento narrativo que consiste en meter dentro de una relación otra similar o de una misma temática y va haciendo pues esas matrioscas, esas muñecas rusas una dentro de otra, y eso va saliendo y se va desenredando. Esos arquetipos de los que hablas, de los colores y esos símbolos también están dentro de cada una de esas y se van invirtiendo en algún momento, pero casi siempre cumplen el mismo patrón porque, como decía antes, el autor siempre busca coherencia. Si hablamos de literatura y metaliteratura, pues siempre está muy presente la historia del arte también. De hecho, el matrimonio de Arnolfini ya es un ejemplo de esto que estamos diciendo, que aparecen dos personajes y en el fondo un espejo, y en ese espejo hay un reflejo de esos mismos personajes invertidos, y ahí te está, digamos, simbolizando que en el espejo también hay otro submundo. De hecho, la película está trufada de momentos en los que se rompen espejos, se rompen reflejos, ¿no? La realidad, el sueño y todo lo que hay entre el sueño y la realidad. Tú hablas de tensión sexual, de paso a la madurez, súper interesante. Todo el tema de lo real, lo irreal, lo onírico, qué es real, qué no es real, y cómo desaparece el suelo debajo de tus pies. Decía el autor que también le preocupa lo que está narrado como falso y que acaba siendo lo verdadero, ¿no? De hecho, lo que parece que no es en la película es lo que es real, y lo que parece que es real luego acaba no siéndolo, ¿no? No conozco a la mitad de vosotros la mitad de lo que desearía, y lo que deseo es menos de la mitad de lo que la mitad merecéis. Cada vez que se despierta Mima en su habitación, parece que está dentro de un bucle, ¿no? Y la primera vez que ves la película, pues eso te confunde bastante, pero también te intriga. Esa pérdida, ¿no? Del pie en la realidad. Y bueno, como todos esos elementos colisionan en mil pedazos, como los espejos esos que hablábamos, y eso se refleja mucho en los personajes. Eso es puro giallo. El giallo es un género que responde a todos estos tipos de parámetros. También está muy sexualizado, también hay algo de machismo, evidentemente, porque estamos hablando de un género de los años 70, y como tal hay que entenderlo. Y de hecho el género de terror casi siempre pues ha bebido de este tipo de patrones, porque se fundamenta en un personaje inocente que es invadido por una serie de monstruos fantasmas que es perseguido. Si veis Suspiria, los personajes femeninos en una academia, hay una serie de pautas muy concretas. También hay personajes masculinos pero muy feminizados en esa película. Entonces, todo lo que tiene que ver con eso está muy bien representado en el giallo, y los colores intensos, el rojo, el negro, también tienen que ver con el terror, pero también con lo masculino. Muchas veces el asesino suele tener las manos llenas de sangre, o puede vestir de rojo y negro en algunos casos. Tenemos también todo el tema de la soledad, ¿no? El color negro. Hay momentos en los que Mima mira por la ventana y ve la ciudad apagada con una luz tenue, solo su habitación tiene un color distinto. Y ahí estamos hablando de la soledad, de cómo debemos de salir de nuestro propio drama interno, nuestro paso a la madurez, ¿no? A enfrentarnos, como decía su propio autor, al mundo activo, ¿no? De hecho, es curioso que menciones el tema de la soledad, porque ahí es donde yo vi más o menos un enlace entre lo personal, lo que le sucede personalmente tanto a Mima como a Rumi, y el trasfondo social que lo hace posible. Por supuesto, cualquier trasfondo social impone unos arquetipos, como impone unos arquetipos femeninos, como ha dicho nuestra invitada. Estoy completamente de acuerdo. Pero por eso quería comentar que, aunque la película, igual que tiene elementos de la alienación propia de una sociedad más telemática, más globalizada, también tiene elementos de una densidad muy, muy japonesa. Quiero decir, el fenómeno del Asidoru es tremendamente japonés, el fenómeno del fanatismo que produce el Asidoru es tremendamente japonés, la obsesión por la virginidad no es que sea exclusivamente japonesa, pero es algo muy marcado en la sociedad japonesa. La cuestión de que una mujer generalmente
no debe mostrar que disfruta del sexo o es tratada de puta, como os he dicho, es algo también muy marcado en la sociedad japonesa, aunque por supuesto ha estado presente en otras sociedades. Entonces, cuando uno se enfrenta a una sociedad muy atomizada, pero al mismo tiempo con unas normas sociales muy estrictas, se genera una tensión de fuerzas que puede desembocar pues en que toda la psicología se salga del eje. Y lo que pasa, porque no solamente se sale del eje en el caso de Mima, sino que se sale del eje en el caso de Rumi. Quiero decir, el estereotipo al que Mima aspira no es algo que esté solamente en la mente de Mima, sino que parece ir saltando de la mente de Mima a la mente del fan, y de la mente del fan a la mente de Rumi, y a veces parece casi una alucinación consensuada, que no hubiera sido posible sin esas ansiedades y sin esas tensiones sociales que se dan en un entorno que al final a nivel personal es muy solitario, pero al mismo tiempo toma vida propia y acaba imponiéndose de cierta manera, más allá de cómo se manifiestan estas ansiedades de manera individual en cada uno de los personajes. Cierto, muy, muy, muy cierto, interesante también. Me gustaría que, ya que te has introducido en esta parte de la conversación, nos hablaras un poquito también. Nuestro experto en los años 90 nos va a hablar de un poquito del ciberpunk, un poquito de lo que es la ruptura del mundo analógico con el mundo digital, tema de internet, tema de la hiperglobalización, especialmente en Japón también, porque creo que es donde más nos interesa ahondar. ¿Qué podría aportar, además de lo que acabas de decir? Bueno, el ciberpunk obviamente tiene unas raíces anteriores a los años 90, quiero decir, de hecho se puede encontrar a mediados y finales de los 70. De hecho, hay mucha jerga en las primeras obras ciberpunk, en obras como de William Gibson, que beben mucho de la contracultura tal como se vivía en ciudades como Vancouver. Hay jerga canadiense de los hippies metida en personajes de hackers que se mueven por el ciberespacio, porque era la jerga juvenil que esta gente que había empezado a hablar de un posible futuro tenía a mano en el momento en el que empezó a hacerlo. Pero las ansiedades que refleja el ciberpunk, que con el tiempo se ha convertido en algo muy estetizado, casi un lugar común, pues son las ansiedades de un consenso económico que se desfonda en ese momento y la aparición de otro nuevo, que es lo que hemos venido llamando neoliberalismo, y la proyección a futuro de todo lo que puede conllevar este neoliberalismo, pues gobierno de las corporaciones, deterioro de la esfera pública, todo esto mezclado con tecnologías pujantes como en un momento dado pueda ser la aparición del ordenador personal. Se empiezan a ver las primeras redes de comunicación de uso, digamos, no exactamente comercial, pero ya se empiezan a ver en universidades, se utilizan para el intercambio de datos, y mucha gente hace predicciones más o menos correctas respecto al futuro que va a tener esta implantación de estas tecnologías, porque esas tecnologías, de hecho, a principios de los 80, a finales de los 70, ya se están implantando en los momentos en los que ellos están viviendo todo eso. Luego está la huella del ciberpunk y la visión distópica del futuro. El ciberpunk es una de las muchas corrientes que nace en el postmodernismo a mediados de los años 80 y a día de hoy pues es uno de los subgéneros de la ciencia ficción. El padre del ciberpunk, Bruce Sterling, uno de los padres, decía que este movimiento destaca por reflejar visiones distópicas del futuro en las cuales se combinan la tecnología avanzada con un bajo nivel de vida. Esta estética ciberpunk que aparece en la película en algún momento, pero sobre todo mencionamos por la música, es más bien la música ciberpunk que la propia, y industrial también, que la propia peli, habla un poco de las sociedades aciagas, de los gobiernos corruptos, las megaciudades oscuras. Hay algo también aquí en la estética de la ciudad, hay algo de tono sombrío, de aislamiento y también el pesimismo del mundo laboral y de ese aislamiento y del individualismo como algo negativo. Tenemos también que se especula sobre el potencial de las nuevas tecnologías. Y aquí es donde quería yo hacer hincapié. A mí me parece maravilloso que el personaje principal diga que es un email. O sea, me ha llevado totalmente a una época en la que yo era muy feliz. No existía WhatsApp, no estábamos hipercontrolados ni geolocalizados. Y aunque yo no soy antitecnología, soy un millennial totalmente convencido, a veces necesitamos un poco de pausa. Y esta película, no, a mí por lo menos me ha hecho
recordar cuando todavía éramos jóvenes e inocentes. Además, es un momento muy curioso de la historia en el que, por ejemplo, resulta mucho más fácil imaginarse un brazo robótico que imaginar, por ejemplo, un Internet sin cables. Y sin embargo, el Internet sin cables ahora mismo es algo cotidiano, mientras que los brazos robóticos son algo muy, muy del campo de la protésica, que incluso de orientación más bien militar, que no es algo que veamos todavía de forma cotidiana. Pero en cualquier caso, ¿qué relación tiene esto con la década de los 90? Pues básicamente con el fin de la Guerra Fría se impone un modelo y una forma de pensamiento en todo el mundo. Y sobre todo se impone una ausencia de alternativa. Y esa ausencia de alternativa sigue bebiendo mucho de estas ansiedades que desarrollan estos autores como William Gibson, como Bruce Sterling, en la década de los 80, y que ya se estaban fraguando a finales de los 70, ¿no? Pues es la ansiedad de un mundo hiperconectado, pero muy individuado, muy atomizado. Todavía con un halo de optimismo, porque es una época de relativa bonanza económica en Occidente, pero sobre todo se trata de la tecnología como la expresión de una ansiedad personal. Y en ese sentido, la tecnología como expresión de una ansiedad personal, pues aparece en Perfect Blue a través de la introducción de esta chica a Internet, lo cual además sitúa claramente temporalmente la obra, porque esto de tratar a Internet como una cosa novedosa, en el que la chica todavía no tiene experiencia con la informática, tiene que aprender a hacer doble clic, lo que es un email y tal, esto solamente sería pensable en contexto mitad de los 90 como mucho, ¿no? Porque ya después todo esto se populariza de tal manera que en fin, que no es posible o no es razonable tener este nivel de desconocimiento respecto a todas estas materias. Y la ventana al mundo que supone Internet para Mima es la ventana a su propia intimidad. Se da cuenta que su propia, digamos, va repasando cómo sus fans están reproduciendo su propia intimidad, pero la intimidad a través de los ojos de lo que los fans querrían que ella fuera. Es este personaje inocente, dulce, que se intenta salvar de alguna manera diciendo que todas las decisiones que ha tomado luego de mujer adulta que rompe con la imagen de niña son decisiones que ha tomado contra su voluntad, que ella le han obligado. Y claro, en la medida en la que se va desligando esta imagen que los fans y la propia Rumi tienen de Mima, esa imagen se acaba convirtiendo en una enemiga de ella misma, ¿no? Y en una fuente de dudas sobre la propia identidad, de no saber si la Mima real es esta Mima que han creado todos en esta especie de alucinación consensuada en la que, digamos, un incipiente ciberespacio todavía tiene un cierto papel a la hora de crearla, ¿no? O ella misma con sus propias decisiones que ha pasado página, que ya no quiere ser una Idoru, que quiere tomar decisiones en la vida, es la real, ¿no? Le viene a uno a la mente la frase esta del mapa que se vuelve más importante que el territorio, ¿no? En este caso la representación se vuelve más importante y toma más sustancia que lo representado, cosa que a veces pasa mucho en la forma en la que nos presentamos en las redes sociales y a través de Internet. Creamos un personaje completamente ficticio, una alucinación consensuada, porque al final esta figura ficticia es alimentada por todos los demás que interactúan con nosotros, y siempre corremos el riesgo de que este personaje sea más grande que nosotros, ¿no? Y hay que tener los pies en la tierra y decir, no, yo soy quien soy. Lo que yo proyecto hacia afuera, pues es una faceta de mí mismo y ya está. Y esta incapacidad creo yo, que experimenta Mima de saber hasta qué punto lo que proyecta o proyectaba hacia el exterior cuando era una Edoru se relaciona con ella misma, pues es lo que acaba creándole esta crisis de identidad que, como digo, al final están alimentando todos los demás a su alrededor, porque todos en el fondo están alimentando la idea de que la Mima anterior era más auténtica. Me parece que el tema de la identidad confrontado con el tema de la identidad sexual, confrontado con el tema de la identidad sexual en los años 90,
Luego, si extrapolamos todavía más a qué inspira este tipo de cine, hablamos del giallo, hablamos del cine de terror, también es súper interesante porque ahí no hay ningún tipo de complejo. Todo maniqueo, pero maniqueo con buen gusto a nivel estético. Si vemos cine de terror de los años 70, especialmente de giallo, vemos que la figura del villano, la figura del personaje oscuro, todo eso está representado de una manera clara, pero al mismo tiempo los colores, la estética es barroca, es difusa, es intensa, está saturada. Y en el cine oriental, en los años 80-90, también aparecen una serie de figuras, más allá incluso del cine japonés, como Wong Kar-wai, o luego más tarde en el cine coreano, como Park Chan-wook. Este tipo de autores no tienen ningún problema en trasladar los años 60, los años 70, arquetipos clásicos, a el cine actual. ¿Vale? Pues en los 90 también eso sucedía. Tenemos una serie de cosas que se trasladan a esa época, y de esa época se trasladan al cine actual. Hay un montón de huevos de Pascua en la película, como hemos dicho antes. A mí me interesa mucho, por ejemplo, el tema de la música. ¿Os habéis fijado lo que pone en la caja de la pizza que llega en la casa del fotógrafo? Recibe una pizza y la pizza pone Big Body o algo así. Los fans, cuando le vieron eso, pensaron que se refería a que la pizza pues es comida basura y que provoca obesidad. Pero en realidad es el título de uno de los álbumes del compositor de la banda sonora. O sea, es un huevo de Pascua, una fricada de estas que también hace muchas veces Tarantino. Y bueno, la banda sonora es brutal. A mí me encanta ese tono que recuerda mucho a la atmósfera de Akira, por ejemplo. No es casualidad que Katsuhiro Otomo esté detrás de esta película en parte, y también mezclado con esos tramos de piano minimalista dramáticos. Habéis visto cuando Mima sale de las bocas de tren o de metro y suena el piano así de forma lenta y tal, cuando va a cruzar los semáforos, cuando viene de un momento en que ha estado abstraída y tal, o le ha pasado algo, ¿no? Y luego pues evidentemente cuando hay un cruce de realidad al mundo de lo onírico, la música cambia a una estética muchísimo más industrial, una música muchísimo más con tonos de una atmósfera más cyberpunk. Me gustaría también hablar un poquito de las escenas que más nos gustan, porque yo creo que ya más o menos hemos confrontado nuestras visiones y perspectivas de la película y tenemos más o menos claro, y el espectador también, a qué nos vamos a enfrentar cuando abordemos esta obra. Pero todos tenemos nuestros propios fantasmas internos, tenemos nuestras propias filias, y habrá momentos que nos encanten de la película pero que también nos desagraden. A mí me pasa, o sea, hay momentos que estoy viendo la película y digo, joder, qué chulo, qué poético, un poco como pasa cuando ves un asesinato de Hitchcock en el cine, que dices, está rodado como algo erótico, ¿no? Y sin embargo lo que debería ser rodado como algo erótico está rodado como algo violento, ¿no? Hitchcock rodaba la muerte como algo erótico y los momentos amorosos como algo violento. Aquí también tenemos esos momentos, y entonces me gustaría que, empezando por nuestra invitada Chelo, nos dijeras cuál es la escena que más te ha gustado de la película y por qué. Esto lo vamos a llamar escenas favoritas y escenas hateritas. Pues a mí personalmente la escena inicial, cuando salen actuando y salen bailando, que se repite en algún que otro momento de la película, es quizás la que más me haya gustado, pero me encanta por la animación, por el movimiento que consigue en la animación, cómo captan el movimiento, cómo lo plasman en la escena del baile. Uh-huh. ¿Y cuál es tu escena favorita, Fran? Mi escena favorita es el plano en el que aparece por última vez Mima Laidoru en cierto modo cubierta de sangre y mira fijamente a la Mima real. Me parece muy poético, me parece que es un momento en el que se revela este personaje que se ha creado tal como es y tal, además la presencia del rojo, etcétera. Me parece una escena con mucha fuerza y que se queda en la retina. Yo tengo varias.
estaba esperando a ver qué dijerais las vuestras para no repetir. Me voy a decir la primera vez que desaparece el doble me refiero a la que luego acaba siendo Rumi, pero que ahí es simplemente una imagen de su reflejo en el tren cuando ella va mirando el paisaje y suena una música, como decía, una música muy de cine de marcianos, de ciencia ficción y así también con un toque de coros y tal. Enlaza con el club de Tristis. En ese momento, pues su representante Rumi actúa como si fuera ella la que está siendo violada, esa escena que han mencionado antes, que es muy desagradable, pero al mismo tiempo es súper representativa de la película. Enlaza con las caras de estos tipos que digo que están mirando alrededor con cara de máscara veneciana. Luego tenemos de nuevo una imagen en la que ella vuelve a ser idol y hay un fundido en blanco. Aparecen en su camerino y a partir de ahí todo se vuelve gris y los colores empiezan a apagarse. Pero el color rojo no desaparece en ningún momento en ninguno de los planos de esa secuencia en los que bien sea un semáforo, el coche, cualquier escena tiene algún momento en el que hay algo rojo. Creo yo que en su momento se habla mucho de la influencia del cine pop y de Almodóvar y de todo esto en el cine de anime y probablemente también viceversa. Hay algo de reciprocidad. Y no me extrañaría que Satoshi Kon fuera admirador o lo fuera en su momento de Almodóvar. Aparte, pues luego los peces se mueren, los peces rojos y azules aparecen muertos por primera vez y entonces ahí es cuando ya se rompe del todo, o sea, no se ha roto hasta ese momento en el que se da cuenta que su universo está confrontado, el rojo y el azul se han enfrentado y han caído. Hay una especie de disolución de esos dos arquetipos y en ese momento pues destroza la habitación, hay una catarsis y entonces se le aparece de nuevo esa doble que va flotando como si se tratara de Mary Poppins dando saltos, que luego al final, en otra de las mejores escenas, se aleja entre farolas. Esa escena me parece súper mágica, terrible, muy onírica, muy impactante. Luego me gustaría también, Chelo, que me dijeras también qué escena te ha parecido la peor. ¿Cuál es tu escena haterita de la película? Pues, a ver, sería muy fácil decir que la escena de la violación, porque realmente es muy, muy desagradable. Pero por no tirar por la más evidente, hay una escena también del principio, curiosamente, en la que Memania la visiona a ella como en la palma de su mano. Es justo al principio, está viendo él el concierto y él alarga la mano y la está mirando a ella mientras baila como si estuviera bailando en la palma de su mano, ¿no? Como si fuera una muñequita. De una caja de música. Es una escena que creo que representa algo perturbador y muy inquietante. Por eso digo que cuál es la escena que menos os ha gustado, pero en el sentido de incómoda, porque yo creo que no tiene ni un solo fallo a nivel de guión. Habrá personas que opinen lo contrario. ¿Cuál es la tuya, Fran? La que menos me gusta, curiosamente, aparece justo antes de la escena que más me gusta. Quiero decir, justo antes de que aparezca Mima cubierta de sangre y mire y tenga ese plano maravilloso, Rumi es herida con un agacharse, es decir, se agacha contra un cristal y se corta con ese cristal. Y yo entiendo que esto debe tener algún trasfondo simbólico, pero yo en el momento cuando lo vi pensé que era una forma muy ortopédica de recibir una herida. Yo sé por qué esa escena es así. O sea, quiero decir, a mí me todo el tiempo estoy viendo el cine de terror que de alguna manera homenajea a esta película y todo está hecho de una manera, digamos, manierista, pero en el buen sentido. O sea, hay una serie de adornos y de lírica en la película, una poética, una serie de cosas que fluyen y también está en la manera en que ella se cae encima de los cristales, que no es realista. De hecho, él dice que en ningún momento quería que lo fuera. Entonces está a punto de elegirla, pero precisamente por esto que acaba de decir, no la he elegido. A mí la que menos me gusta, que me parece la única que no concuerda con el tono de la película, es justo el final. La escena en la que ella se mira en el retrovisor y dice que ya ahora soy la verdadera Mima. Que en algunos países se ha traducido ahora soy real. Ahora sí soy real, ¿no? Está bien lo que dice, pero esa música final que no tiene nada que ver con lo que has visto hasta ahora, en el que parece que acabas de terminar tu capítulo de un anime un poquito más suave, a mí me saca un pelín. Justo al final me parece un anticlímax. O sea, esa es mi opinión. A lo mejor está muy bien rodada, pero lo que es el tono de la música como cierra,
Y como lo dice ella, a mí no me termina. Es justo lo único de la peli que no me gusta. Si me permitís, es que creo que tanto la escena que dice Fran, que no deja de tener un simbolismo de que Rumi muera a través de un espejo, de cómo el reflejo distorsionado muere cuando se rompe el espejo y acaba herido por el mismo espejo, ¿no? Y en la tuya, el final, es evidente ese cambio, o sea, no tiene nada que ver cómo está tratado el color, la música y todo con el resto de la película, pero creo que también tiene una simbología específica. Está bien, es coherente, tiene sentido, pero a mí el tono de la película, que me parece mucho más sombrío, más lisérgico, me mantiene en vilo todo el tiempo hasta justo ese momento. Y a mí no me gusta que me deje ese sabor de boca. Me parece un pelín moralizante. Y eso, como pasa en El Mago de Oz, que es una de mis obras favoritas, pues ese final de que mejor en casa que en ningún sitio, ¿no? Ese tipo de cosas a mí como que me sacan un pelín. Pero vamos, que es una cosa como muy... alguna tenía que elegir y esta sección está por eso. Nada, chicos, quería daros las gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. A lo mejor me he explayado un poquito o le he metido una rayada un poco de más, pero bueno, ha sido un placer. Nada, placer nuestro. También gracias a los que estén escuchando el podcast. Siempre cierro con una frase, pero no me ha dado tiempo a preparármela. Así que voy a decir una frase de Jack Barton, que le gusta mucho a Fran. Pero ¿qué pasa? Fran, ¿por qué mueren los peces? Pero ¿por qué huelen las cosas que no huelen? ¿Por qué crees que mueren los peces? En una pecera. De hambre. 5 o 6 años en el mejor de los casos. Bueno, pues la siguiente más. Estaba yo pensando en un club de fans de Nolan, de las pelis de Nolan, que se llamará Nolan que te cagas. Era esa gilipollas, ya está, no era más que eso. Pero se me ha ocurrido y digo, joder, esto te... Nolan que te cagas. Bueno, pues sí, estaría bien Nolan que te cagas. Parece, joder, qué bueno. Vale.